Buenos días a todos. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante toda la semana. Hoy concluimos con este quinto congreso del Centro de Ciencias Agropecuarias, agradeciendo nuevamente a las autoridades, la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y al doctor Luis Fernando Cisneros Guzmán, decano del Centro de Ciencias Agropecuarias. El día de hoy nos acompaña la doctora Irene Victoria Vitela Mendoza, quien les voy a leer un poco de su reseña académica. La doctora Irene estudió medicina veterinaria y zootecnia en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. Cuenta con una maestría en productividad agropecuaria en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y un doctorado en ciencias pecuarias en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente se encuentra adscrita al Instituto Tecnológico El Llano, perteneciente al Tecnológico Nacional de México, como profesor de tiempo completo, tanto en investigación, en pregrado y posgrado. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, cuenta con el reconocimiento Perfil Deseable PRODEP y pertenece al cuerpo académico en ciencia animal del Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, reconocido por el PROMEP con nivel de consolidado. La doctora Vitela tiene publicaciones recientes en artículos científicos de revistas arbitradas, internacionales y nacionales, así como en revistas técnicas de impacto nacional. Además, ha dirigido y concluido proyectos de investigación financiados y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Sus trabajos de investigación se han enfocado en el estudio de epidemiología y diagnóstico de protozoarios, principalmente Cryptosporidium spp, en diferentes especies de animales, y realiza también investigaciones sobre bienestar animal en ganado bovino. El día de hoy nos va a compartir la información con el tema titulado Cryptosporidiosis en perros. Les agradecemos su presencia el día de hoy, doctora, y les recordamos a nuestra audiencia que pueden interactuar con nosotros en el botón del chat que está en la parte superior derecha. Entonces cedo la palabra a la doctora Irene Vitela para que nos comparta esta información. Muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación, que con mucho gusto acepto. Bien, el día de hoy me han invitado para hablar un poco sobre criptosporidiosis. Pues quiero decirles que la criptosporidiosis en perros, principalmente, que me voy a enfocar el día de hoy, pues se ha considerado como una zoonosis, puesto que Cryptosporidium es un protozoario que pertenece al género de los Apicomplexa y que es un protozoario en sí que al momento de quedar libre por las heces, porque afecta al aparato digestivo, es completamente infectante. O sea, si nosotros encontramos un oquiste en el medio ambiente y es ingerido por mamíferos, pues se desarrolla inmediatamente en el organismo, afectando las vellosidades intestinales y puede causar la enfermedad, como se menciona, que es la criptosporidiosis. Cryptosporidium, como se menciona, pues es cosmopolita, o sea que lo vamos a encontrar en diferentes partes del mundo y afectando también diferentes especies. Entonces, Cryptosporidium nos hemos dado el grupo de investigación a trabajar en él, puesto que afecta al humano. Entonces, en perros principalmente causa severos problemas digestivos, sobre todo en individuos jóvenes, menores de 1 año. No sin ello quiere decir que en animales adultos no los afecte, claro, solamente que cuando el sistema inmune se encuentra deprimido es cuando va a afectar esto. Cryptosporidium, la literatura menciona y los casos se observan que afecta al aparato digestivo con diarreas muy severas. Pero también Cryptosporidium es un microorganismo oportunista. Quiero comentarles que cuando se dio la pandemia del SIDA,
el Cryptosporidium se encontraba presente en pacientes altamente infectados y altamente en fase terminal. Lo que quiere decir es que no tanto los virus son los que llegan a afectar al paciente, sino que este tipo de microorganismos que deteriora el sistema digestivo por el deterioro del sistema inmune, pues tiene una causa muy, muy importante para ello. También se han encontrado en animales silvestres, se han encontrado en mamíferos marinos, y también últimamente hay publicaciones donde se han aislado en pescados y mariscos. En perros, les decía que por las diarreas severas que causa, no solamente es Cryptosporidium en su fase o en su especie Parvum el que afecta, sino que existen Cryptosporidium canis, Cryptosporidium meleagridis y Cryptosporidium muris. Meleagridis es una especie de Cryptosporidium que se ha aislado de aves, mas sin embargo, en las alteraciones digestivas y respiratorias de los perros se ha aislado. Quiere decir que no es, cuando se hicieron los estudios se decía que era específico para cada especie, mas sin embargo, en los aislados que hemos hecho o por medio de biología molecular, hemos identificado estas especies que les estoy mencionando en canideos. No solamente hablo de perros de caza o perros que conviven con ganado, sino que estas especies las hemos encontrado en mascotas y en animales también silvestres del área de la familia de los canideos. Les decía entonces que las manifestaciones clínicas de Cryptosporidium para un canideo son muy severas. Causa diarreas acuosas y por ello los que nos dedicamos a esto sabemos que hay una deshidratación profusa. La fiebre no siempre está presente. Estos síntomas de los que les menciono son para animales jóvenes, pero en las necropsias hemos encontrado que afecta también pulmón, hígado, páncreas y sobre todo en los animales que han sido trasplantados o que se encuentran inmunocomprometidos. Entonces, el Cryptosporidium, quiero comentarles que es un protozoario severo de cuidado y sobre todo lo estudiamos nosotros porque es un problema de zoonosis, ya que lo hemos detectado en la literatura y se ha estudiado mucho en humanos. Les mencionaba también que es un hospedador que se puede encontrar en aves, en conejos, en borregos, en vacas, en mamíferos, aves, y todo ello es importante que lo identifiquemos porque ellos lo excretan en las heces. Y el oquiste tiene la característica de ser bastante resistente. ¿Por qué es resistente? Porque ahorita vamos a ver cómo se forma y se rodea de capas de sales cálcicas, sales de potasio, tiene también grasa entre estas capas, en fin, tiene 7 capas que lo ayudan a mantenerse en el medio ambiente y soportar temperaturas desde menos 20 grados hasta menos de 70 grados en el medio ambiente. Bueno, ¿cómo nace o cómo se identifica? Pues ya en 1907, Teaser lo identifica como un protozoario y le da el nombre de protozoario o Cryptosporidium muris. ¿Por qué? Porque se aisló de ratones. Ya después, en 1912, ya lo identifican por algunos cambios y algunas estructuras anatómicas como Cryptosporidium parvum. Mas, sin embargo, en 1971 se da el primer reporte en ganado bovino. ¿Por qué? Porque hubo muertes por deshidratación de becerros lactantes, sobre todo de ganado productor de leche de la raza Holstein, en la cual se trataron estas diarreas como parasitosis y no fueron controladas, como virales y como bacterianas y tal. Entonces, se identificaron como Cryptosporidium y se aislaron y se identificaron como Cryptosporidium parvum. Que parvum realmente es en el que causa
mayor severidad en los síntomas en los humanos. Entonces les comento que el Cryptosporidium es muy infectante. Se ha aislado, se han hecho estudios con humanos de manera voluntaria y se ha observado que con un número menor a 10 oquistes es capaz de causar la infección. Y aquí les paso una tinción de Cryptosporidium aislado de heces y concentrado. O sea, hicimos una concentración para poderlos observar. Si se dan cuenta, son ligeramente redondeados. Si se aplican las tinciones, los colorantes, para poderlos observar mejor al microscopio, dan con Ziehl-Neelsen, o nosotros usamos la tinción de Kim-Yu, y nos va a dar una coloración de contraste con rosa fuchsia, que es lo que los identificamos. Aquí podemos ver algunos incoloros que están vacíos, y esta es la forma en que se hace la identificación microscópica. También ya en 1976 se dan los primeros casos en el hombre. Acuérdense que en el 71 fue en humanos, y en el 1993 es cuando en Estados Unidos se da el auge. ¿Por qué? Porque hubo una contaminación de 400,000 personas que resultaron infectadas. Todas se les hizo estudios serológicos, se les hizo estudio de microscopía en heces, y resultaron positivos. ¿Por qué? Por el consumo de agua. Más sin embargo, también se identificaron por la contaminación de aguas de piscinas o de albercas, como las conocemos nosotros en México. Entonces, hablar de Cryptosporidium, no solamente podemos centrarnos en mascotas, también sabemos que afecta al humano, y que, vuelvo a repetir, es una enfermedad muy, muy especial, como una zoonosis. Entonces, Cryptosporidium, la transmisión puede ser a cualquier especie mamífera. Les hablaba de animales marinos, en pescados y mariscos, por contaminación del agua. El agua, desafortunadamente, en los pozos se llega por filtración. En los establos o en los lugares donde se tienen, no hay un manejo adecuado de las heces, pues los Cryptosporidium pueden llegar en meses. Ya les decía que tienen una protección que los guarda del medio ambiente, y cuando son ingeridos, pues entonces ya ellos se desenquistan y empiezan a afectar. Entonces, de esa manera, los pozos de agua se contaminan, y cuando los mascotas o el ser humano llega a consumir esta agua infectada, pues es cuando aparece la infección. La morfología, quiero decirles rápidamente que mide 5 micras, y que esto, ¿por qué lo menciono? Porque cuando nosotros filtramos el agua, tenemos que tener muchísimo cuidado en el tipo de filtros que se usan. Si el Cryptosporidium sabemos que tiene un promedio de 5 micras, debemos de utilizar filtros mucho menores. Mas, sin embargo, hay una publicación del 2020 en el que Mónica Santín, la doctora, menciona que el oquiste se elonga. Quiere decir que cuando encuentra un lugar para poder pasar y es muy pequeño, lo que hace es que se alarga, vamos a decir así, se distiende y se hace un poco más delgado para poder atravesar estos filtros. Entonces, si nosotros estamos hablando de esa situación, pues estamos luchando con un microorganismo que los filtros tienen que ser completamente más cerrados todavía para poder impedir que pasen al agua de consumo, sobre todo de mascotas y de humanos, ¿sí? Dentro de su, a ver si lo podemos enseñar, dentro de su oquiste posee 4 esporozoitos. Cada esporozoito, al llegar al aparato digestivo por la ayuda de las sales, de enzimas digestivas y de las sales biliares, se desenquista, y cada esporozoito llega a infectar una célula del intestino, que son los enterocitos. Y entonces se replica en segundos, y de esa manera vamos a tener más y más este tipo de microorganismos que pueden afectar. Los factores de riesgo ya los hemos venido mencionando, que son los animales de compañía. También los hemos aislado de ratas. Nosotros aquí en el instituto se hizo un estudio tomando ratas de establos, precisamente,
en los cuales se diseccionaron y se tomaron las heces directamente del intestino, se hicieron los frotis, se hizo la identificación y un porcentaje muy alto, que más adelante se los voy a dar, resultaron positivos. También se ha hecho en cucarachas, en zancudos, etcétera, y los hemos identificado. ¿Por qué? Porque los oquistes están presentes en el medio ambiente. Entonces, si las moscas o este tipo de microorganismos se posan en el lugar donde están los oquistes, pues pueden contaminarlos y los pueden mover de un lugar a otro. Entonces, esta es una manera de que se contamina también el medio ambiente y las aguas. Cryptosporidium, para un diagnóstico, podemos tener, hay reportes que dicen que han identificado en becerros desde el segundo día de vida los oquistes, más sin embargo en perros está documentado y nosotros lo hemos realizado que a partir del tercer día de vida ya podemos encontrar oquistes en los intestinos de los cachorros. La transmisión, bueno, pues hay estudios en los que principalmente dicen que el agua es el vehículo de transmisión. En Brasil, por ejemplo, se dice que el 10% de los animales presentaron el género Parvum en heces de perros, asnos, cabras, y en fin, y el 22% del agua potable estaba contaminada también. Estos estudios ya desde 1997 nos dicen la importancia que toma este microorganismo para que sea estudiado. Mas, sin embargo, en el Reino Unido se iniciaron los estudios por animales silvestres y encontraron una alta prevalencia. ¿Por qué? Porque ellos identificaron en perros que tenían contacto o en áreas aisladas, que no eran animales estabulados, sino que eran animales de pastoreo y no sabían realmente de dónde se contaminaban. Y entonces hicieron esta evaluación en animales silvestres y los identificaron. Les decía que en Aguascalientes, en el 2019, existe un reporte del 35% en músculos positivos y que fueron de origen de estafa. Entonces, es una preocupación para nosotros si la gente que trabaja con ganado, con bovinos, y que además existen los perros en el área, pues que se puedan contaminar, ya sea porque al excretar las heces el ratón sobre el alimento que va para el ganado o sobre los comederos donde los perros deambulan, entonces eso es una manera también de contaminarse o de infectarse. Pero ¿cómo llega el oquiste a causar este problema? Pues primero lo tomamos, y digo lo tomamos porque como una enfermedad zoonótica, pues los humanos no estamos libres. Tomamos el oquiste y recuerden que tiene 4 esporozoitos que son como unos plátanos pequeños, unas banditas, y esas son las formas infectantes. Una vez que son ingeridos por cualquier mamífero, llega al intestino delgado y ahí se desenquista. ¿Pero cómo se va a desenquistar? Pues con la ayuda de las enzimas digestivas y las sales biliares. Ellos ayudan a que todas esas capas de las que yo les comenté se desintegren. Hay una fisura que tienen en la parte media y por ahí es donde eclosionan o donde nacen estas esporozoitos. ¿Y a dónde se van los esporozoitos? Pues se van directamente a las vellosidades del intestino delgado. En el intestino delgado existen las células que ya sabemos que se llaman enterocitos, y cada esporozoito es capaz de infectar, un enterocito. Y ahí forman lo que es la vacuola parasitófora. ¿Qué quiere decir esto? Que Cryptosporidium es infecta a la célula, pero de una manera extracelular, ¿sí? O extracitoplasmática. O sea, no es como coccidia que penetra a la célula, no. Forma una vacuola parasitófora que manda un estilete hacia el interior de la célula y de esa manera se está alimentando. Entonces, está en contacto con el plasma de la célula, pero no está dentro de ella. Y de esa manera, pues va a formar lo que es el huevo o el cigoto. Aquí quiero detenerme para decirles que dentro del aparato digestivo se forman 2 tipos de oquistes. El 80% de los oquistes que se forman
tienen la característica y la capacidad de resistir al medio ambiente porque están rodeadas de las 6 capas que les menciono, de calcio, de grasa, de potasio, en fin, y así ellos pueden ir al medio ambiente y resistir altas temperaturas, el 80%. Y van a infectar a otro huésped, pues hasta que sea ingerido. Más sin embargo, el 20% de los oquistes nacen desnudos, así lo menciona la literatura. Y de esa manera se quedan dentro del aparato digestivo, ellos no salen porque saben que si salen pues son sujetos a morir porque no tienen esa protección. Entonces se quedan dentro del intestino y vuelven a infectar más enterocitos. Por eso es que Cryptosporidium es una parasitosis difícil de erradicar, porque nosotros sabemos que si el animal no toma del medio este tipo de parásito, pues lo tiene dentro de su organismo para seguirlo reproduciendo. Entonces, tenemos una etapa que le llamamos la metagonia, que se inicia cuando los esporocitos parasitan nuevas células y dan lugar a la formación de los macro y microgametos. Hablamos del sexo femenino y masculino. Cuando ya los microgametos están dentro de la vacuola parasitófora, o sea, de lo que les menciono, ahí llega lo que es el macrogameto, y entonces se hace la fecundación y ya tenemos nosotros un oquiste viable para parasitar. Ajá. Y lo que yo les mencionaba de los oquistes desnudos, pues hacen lo que conocemos como la autoinfección. Entonces el parásito se aloja en las microvellosidades, y el problema no es ese, que ahí se aloje y que ahí se encuentre y que ahí vuelva a reproducirse, sino que esas células las destruye. Y entonces al destruirlos, pues también destruye el área de absorción de nutrientes. Por eso es que nosotros podemos estar dando buena alimentación a nuestros cachorros, pero si el área de absorción de nutrientes está dañada, pues entonces no vamos a tener éxito y los animalitos se nos deshidratan, los cachorros van perdiendo peso, etcétera, y pueden llegar a morir. Además del estrés que causa, ¿no? Por esta situación. Y aquí, bueno, les dejaba una imagen donde podemos ver la vacuola en la célula y además los esporocitos que van directamente a un enterocito para poder afectar. Aquí, mire, es una forma, no sé si creo que sí lo podemos ver. Aquí es donde tenemos el oquiste que se abre y salen los esporozoitos, se transforman en trofozoitos y entonces se incluyen en el enterocito. De esa manera ellos se están alimentando de la célula, mas sin embargo no están dentro de ella, se encuentran fuera. Entonces así cada uno de ellos cuando madura se abre y vuelven otra vez a emerger enterocitos. ¿Para qué? Para poder parasitar otra célula intestinal. Bueno, aquí solamente esto es para que puedan ver cómo tenemos nosotros las vellosidades intestinales, los enterocitos, y sobre los enterocitos, aquí la flecha lo marca, tenemos las vacuolas en las cuales está el oquiste alimentado. Entonces, les decía que los oquistes tienen capacidad de sobrevivir en el medio ambiente por más de 6 meses. Hay literatura ya del 2021 en el que menciona que hasta 72 meses pueden permanecer en el medio ambiente a temperaturas de 20 grados centígrados. Sin embargo, en esta revisión nos menciona que en el medio ambiente en 6 meses podemos tenerlos a una temperatura de 30 grados centígrados. Y además que su viabilidad es de menos 20 grados hasta 70 grados. Esa es la ventaja que tenemos y que debemos de conocer, que Cryptosporidium a una temperatura de 70 grados se destruye. Entonces tenemos que identificarlo también. Esta es una ilustración por microscopía que les dejo y vean qué bonito se ve la tinción de los oquistes. Quiero también decirles, para que se dedican al diagnóstico, que muchas veces no encontramos
en un animal parasitado esto, sino que encontramos 2 o 3 zooquistes, y la recomendación para poder hacer una buena detección, un buen diagnóstico por microscopía, pues que hagamos concentraciones con cloruro de cesio. En lo particular he usado lo que es glucosa, cloruro de sodio, y este es el que nos ha dado mayor resultado porque concentra hasta a la literatura lo menciona, hasta el 90% de los zooquistes presentes en la muestra. Entonces, volviendo a las lesiones que podemos encontrar en nuestros cachorros, pues igual, siempre que hay diarrea y en animales infectados, vamos a tener un gran número de oquistes. Otra cosa, que las lesiones no siempre vamos a encontrar es diarreas sanguinolentas. No, recuerden que el oquiste se encuentra en el exterior de la célula, no en el interior. Por lo que no vamos a tener lesión, ni vamos a encontrar esas diarreas sanguinolentas. Cuando encontramos diarreas sanguinolentas es porque está asociado con otro microorganismo, como puede ser una coxidia. Algo que sí es clásico es que cuando un cachorro está infectado, vamos a tener una deshidratación muy rápida y pérdida de peso. Entonces, retraso en el crecimiento. Esto es porque el animal está luchando, puede controlar la infestación del parásito algún tiempo y después otra vez vuelve a presentar los síntomas, y eso va deteriorando la salud del animal. Recuerden que daña las vellosidades intestinales y entonces de esa manera causa lesión en el área de absorción de los nutrientes. Y en la necrosia, bueno, nos hemos encontrado cada día esto en el intestino delgado, y es algo clásico, no es que sea propio de Cryptosporidium, pero cuando hemos aislado muestras de intestinos que presentan estas lesiones, pues las hemos identificado como positivas. Dentro de las especies de Cryptosporidium identificadas, bueno, pues simplemente quiero mencionarles esta referencia. En la actualidad se encuentran ya 35 especies identificadas, y las identifican por su conformación genética, que son completamente diferentes, son especies diferentes, que van desde Andersoni para bovinos, Bailey, Bovis, Canis, Felis, Galli, bueno, en fin, varias, también en serpientes, hay Cryptosporidium, esos son muy chiquitos. Si yo les estoy hablando de Canis y de Parvum, que mide 5 micras, estos miden 3 micras. Entonces, también afectan al humano. En lesiones menos drásticas, pero sí hay lesiones. Platicando con médicos humanos, mencionan y publican que las lesiones de diarreas que son intermitentes en humanos, que podemos tener 2 días de diarrea, luego una semana sin diarrea, luego laxados, etcétera, que esos pacientes son positivos a Cryptosporidium. Ellos han hecho infecciones de manera experimental, y eso es lo que ellos reportan. Para el diagnóstico, no solamente para Cryptosporidium nos vamos a quedar con microscopía. Afortunadamente hay pruebas inmunológicas, hay pruebas de ELISA, hay diagnósticos moleculares como es PCR, y hay diagnósticos por histopatología. Últimamente también hay otro tipo de diagnósticos que están en prueba. Entonces les decía que para hacer microscopía, pues podemos usar la técnica de índice modificada, y podemos usar también la concentración de cloruro de cesio, que eso es lo que yo les recomiendo, para que hagan un buen diagnóstico de sus pacientes. La técnica que es también por PCR, que es donde se obtiene el gran número de copias del ADN. Y bueno, pues ahí nosotros, bueno, creo que la mayoría conoce la técnica. Se va a utilizar el termociclador, la cámara de electroforesis, un fotodocumentador para que podamos identificar las bandas, y de esta manera poder hacer nuestro diagnóstico. Más sin embargo, en esto nosotros no nos quedamos solamente en el género, sino
como les menciono, Cryptosporidium es una zoonosis. Necesitamos saber la especie, entonces nos vamos a secuenciar. Nosotros enviamos, hay laboratorios especializados en México, muy buenos para la secuenciación. Antes se tenían que mandar a otro país para tenerla, y entonces de esa manera ya podemos nosotros identificar la especie que está afectando nuestra muestra de investigación. Posteriormente se alinea a un programa BLAST. ¿Para qué? Para identificar las secuencias del ADN y poder saber sobre qué especie estamos trabajando. Bueno, como les menciono, Cryptosporidium a nivel mundial ha tomado mucho interés, puesto que lo ven desde el punto de vista zoonosis. Nosotros, nuestro grupo, lo ve desde el punto de vista afección a las mascotas y a los animales en producción. ¿Por qué? Pues porque afectan la producción, ¿no?, de ellos. Hay reportes en varias partes del mundo en muestras de caninos. Y bueno, y solamente nos dicen que son por microscopía. Y aquí en Canadá, por ejemplo, han encontrado muy baja prevalencia en este año, lo hicieron por microscopía. Mas, sin embargo, es de llamar atención Brasil, que presenta un 40% ya desde el 2005 por la técnica de microscopía. ¿Qué quiere decir? Que hay otros países con menos prevalencia, mas sin embargo, consideramos, y platicando con algunos de los autores, es que se hace una sola vez y no se vuelve a hacer. A ellos solamente lo que les identifica es saber si hay o no hay. Ya, por ejemplo, en el 2011, hablan en Costa Rica de un casi 5% de prevalencia por medio de biología molecular, y ellos también identificaron la especie, y lo hicieron pues en perros, y identificando lo que es Cryptosporidium parvo. Australia también es un país que ha trabajado mucho en mascotas y sobre todo en protozoarios. ¿Por qué? Por el tipo del clima que favorece la producción de ellos. Tenemos aquí otras donde nos dimos a la tarea de tomar el número de muestras, donde se dice que en Argentina tuvieron una prevalencia de 16%, pero en España este autor se dedica mucho al trabajo de protozoarios y tiene un aislado del 51%. En Venezuela se desconoce la N, mas sin embargo estos valores de 64% y en Perú del 62%, pues son valores altos o considerables para nuestras mascotas, ¿no? En este caso, perros. Y tenemos en Perú un 62% de las muestras que se obtuvieron, y todas por técnica de microscopía. ¿Qué quiere decir o a qué puedo yo concluir con esto? Si con microscopía se obtuvieron prevalencias altas, por biología molecular podemos tener valores todavía más confiables. No quiere decir que esta no sea confiable, pero biología molecular con ese PCR nos detecta es más específica. Pero ¿qué sabemos de México? En México existe escasa información realmente en perros. Yo les quiero decir que para bovinos y sobre todo para ganado lechero existe publicaciones, existen trabajos, existen áreas de investigación en laboratorio, podemos estar infectando becerros, probando químicos, etcétera, pero para perros, desde hace ya varios años nos dimos cuenta que en México no tenemos información sobre los perros que conviven con nosotros a diario en casa. No porque se desconozca la enfermedad, sino porque hay laboratorios que no tienen montadas las técnicas, sobre todo de biología molecular, para poder hacer esta identificación. Nosotros nos dimos la tarea de hacer una investigación en el estado de Aguascalientes. Estos son los municipios que fueron muestreados. Por ejemplo, Calvillo no lo muestreamos, pero ¿cómo se trabajó aquí? Se trabajó con identificación de perros de área rural y de área urbana. ¿A cuál identificamos como área rural? Pues los perros que estaban en los municipios y que además convivían con ganado lechero. O sea, son perros que estaban en los establos, ¿sí? Que vivían
que convivían con los en el hato y que eran de ahí precisamente. ¿Por qué necesitábamos que esos perros permanecieran en los hatos? Porque se les hicieron durante 6 meses un muestreo al mismo individuo para poder nosotros obtener resultados confiables. No siempre que ustedes tomen una muestra cuando un animal esté así con síntomas que ya les mencioné, lo vamos a encontrar positivo. Siempre es recomendable que se haga un muestreo seriado de 3 para poder nosotros identificar que realmente sea positivo. También esos fueron los perros que nosotros consideramos del área rural. Sin embargo, también trabajamos en el centro canino y todos los perros que llegaban por donación o que ya no los querían, les tomamos las muestras y esa población le identificamos como perros de área urbana. Entonces, por el método no probabilístico de Trussell, nosotros tomamos, y te digo, 5 meses, en el área urbana, nos dimos a la tarea de visitar establos 2 días por semana, se tomaban 10 muestras por día, y en el área rural se eligieron los establos con las siguientes características. Pues ya sabemos, ¿no? Que el propietario acepte participar en el estudio, que los perros no se muevan, que permanezcan ahí, que sean establos donde existan perros y que el propietario pues participe, ¿no? Muchos a veces no quieren que toquemos a los perros, esperan. Nosotros tomamos las muestras directamente del recto, del ano, para poder tener una muestra limpia, ¿sí? Porque si hay otro estudio en el que se tomaron muestras de suelo, y también ahí nosotros encontramos en los oquistes en el piso. Entonces, este muestreo se hizo directamente del animal. Tuvimos como muestras en el área urbana 444 y en el área rural 168, lo cual nos dio un total de 612 que todas fueron sometidas a la prueba de biología molecular. Entonces, estandarizamos las técnicas para la extracción de ADN, se usaron materiales distintos y el equipo que les mencionaba anteriormente para poder realizar. Aquí, bueno, sí quise mencionarles los oligos que se usaron. ¿Por qué? ¿Por qué se los menciono? Porque nosotros mandamos a secuenciar y nosotros con la experiencia que hemos tenido cuando llegamos a los laboratorios, siempre nos piden que la amplificación de pares de bases sea mayor a 800. Cuando nosotros trabajamos con oligonucleótidos que nos amplifican con los amplicones menores a este número, es muy difícil que puedan identificar la especie, ¿sí? Entonces, por eso es que como tip se los paso para que lo puedan, para que cuando ustedes lo realicen. Dentro de los productos de PCR, amplificamos a 830 pares de bases, como lo mencionaba aquí. Y entonces, eso fue lo que nosotros encontramos en nuestro gel. Entonces, aquí tenemos nuestro marcador, tenemos nuestro control negativo, nuestro control positivo y nuestras muestras que pueden observar que amplificaron y así para todas ellas. ¿Qué resultados obtuvimos? Para este estudio, hecho en Aguascalientes, en las muestras del área urbana, acuérdense, fueron una prevalencia del 3%. Pero para el área rural, tuvimos una prevalencia del 33%. Lo que quiere decir, entonces, que en el área rural es donde podemos encontrar mayor número de animales positivos. ¿Por qué? Porque no solamente conviven entre ellos, sino conviven, como les dije, que lo podemos encontrar en todas partes y lo podemos encontrar en varias especies, pues los perros del área rural conviven con aves, con gatos, con conejos, con lobos, con bovinos. Entonces, los perros tienen mayor opción para poder infectarse. Y algo que nos llamó la atención fue que cuando nosotros hicimos la identificación por municipio, si se dan cuenta que están los municipios identificados, Jesús María tuvo una prevalencia mayor, ¿sí? Porque está cerca de la ciudad, hay mayor convivencia. Después tenemos Rincón de Romos, también, mucho menor, que fue del 36%, pero en todos los municipios, quiero decirles, que encontramos una prevalencia mayor al 20%. ¿Qué quiere decir? Pues que en todos los municipios
que identificamos, los perros están infectados, ¿sí? Pero están infectados, no solamente, no hicimos serología, hicimos biología molecular, hicimos PCR. Entonces quiere decir que estos perros están infectados, pero además lo que fue sorpresivo para nosotros es lo siguiente, que aquí está, que identificamos por secuenciación como única especie presente para todas esas muestras que les menciono, Cryptosporidium parvum. Entonces, Cryptosporidium parvum está presente. Cryptosporidium parvum es zoonótico, es el que afecta más a los humanos, y algo tenemos que hacer o algo está pasando para ello. Otras consideraciones que encontramos es que la frecuencia de infección en perros del área urbana solamente fue esta, baja, ¿sí? Más sin embargo, en el área urbana, en la Ciudad de México, se han encontrado frecuencias hasta del 11%. Es algo en que nosotros encontramos baja todavía esta prevalencia. Más sin embargo, con esta prevalencia nos está diciendo que tenemos nosotros que actuar. Tenemos que tener mucho cuidado para que no se contaminen nuestros animales. Otra consideración es que en los perros asociados a establos lecheros, la frecuencia en este estudio fue del 30%. Desafortunadamente no pudimos compararlo porque en México no hay estudios que nos arrojen información de prevalencias en perros que conviven con establos lecheros, ¿sí? Entonces, otra cosa que encontramos como factor de riesgo, que ya no lo quise ampliar por el tiempo, fue que las heces de animales con diarrea fue donde encontramos a más animales positivos. También otra cosa fue que encontramos que en los perros menores a 6 meses fueron los que tuvieron mayor positividad. Hasta un 60% encontramos en perros menores de 6 meses. Por lo tanto, entonces, mi consideración es que en ambas poblaciones de perros presentan un riesgo para la transmisión al ser humano, ya que pueden ser portadores tanto de canis como de C. parvum en este sitio estudiado. Nosotros solamente encontramos C. parvum, C. canis no lo identificamos por secuenciación, estamos trabajando todavía más en esto, pero sí quiero dejarles el mensaje de que Cryptosporidium no solamente afecta a nuestras mascotas, como son gatos, tenemos estudios en gatos, altas frecuencias, prevalencias también, en perros. Los perros, ¿por qué? Porque los perros son nuestras mascotas, si puedo atrever a decirle preferidas, porque con ellas convivimos, con ellas platicamos, con ellas las amamos, los cuidamos, etcétera, pero hay algo latente ahí que nos está causando alguna situación de salud, y muchas veces cuando nuestros canideos presentan diarreas, las tratamos como otro tipo de parasitosis. Cryptosporidium es muy resistente al cloro, es muy resistente a antibióticos, bueno, no es una infección, pero a sales de parásitos, porque no es un nemátodo. Cryptosporidium es un protozoario, no se puede tratar con coccidiostatos porque no es una coccidia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo les quiero decir que Cryptosporidium tenemos que tratarlo con medicina preventiva. Nosotros tenemos que tener limpieza en nuestras áreas de alojamiento de nuestras mascotas, tenemos que tener mucha higiene, y sobre todo al convivir con ellos, pues muchísimo cuidado, porque es zoonótico, y sobre todo para los niños, ¿no? Los niños menores de 3 años, existen reportes en México que las altas prevalencias por Cryptosporidium parvum son muy importantes. Entonces, eso es lo que les traigo, les quiero contar. Y bueno, para mí Cryptosporidium es un protozoario de respeto, y que me preocupa que nuestras mascotas se estén infectando cada día. Pues muchísimas gracias, y es un placer haber platicado con usted. Muchísimas gracias, doctora. Sí hay mucha participación del público, entonces voy a leer algunas de las preguntas. La primera pregunta la envía Gael Valderas. Dice, ¿el Cryptosporidium podría llegar a ser mortal tanto para animales como para humanos?
Gracias, Gael. Como te menciono, es un protozoario oportunista. Sin embargo, en la literatura menciona, y tengo contacto con médicos humanos, que cuando hay personas inmunosuprimidas, sobre todo implantadas de hígado, y se encuentra presente Cryptosporidium y no lo pueden controlar, no es tanto el problema viral o otro tipo que puede tener el paciente humano, sino que es la invasión de Cryptosporidium y todas las alteraciones que causa que pueden llegar al deceso en los pacientes y que han llegado al deceso en los pacientes por Cryptosporidium. Claro, no solo, sino que él es oportunista y se une a todas las manifestaciones y síntomas que ya se tiene y sí, claro, puede llegar a causar la muerte. Muy bien. Liliana Barrón nos pregunta, ¿en todos los mamíferos infectados va a ocasionar los mismos síntomas? No. Hay animales infectados, por ejemplo, la literatura dice que solamente, te voy a hablar de bovinos, que solamente los animales positivos a Cryptosporidium presentan diarrea. Más, sin embargo, no es cierto. Nosotros tenemos más de 15 años trabajando Cryptosporidium y hay becerritos que no presentan diarrea y que tienen positividad alta para Cryptosporidium y que además, al identificar la especie, es Cryptosporidium bovis, que es específico para ellos y que les causa el problema, pero no siempre son los mismos síntomas para todas las especies. Perfecto. Victoria Arias nos pregunta, ¿qué tratamiento es el más recomendable y efectivo para tratar la criptosporidiosis? Mira, hay diferentes laboratorios en los cuales mencionan tratamientos. Yo en lo particular he trabajado con algunos laboratorios para tratar a los animales. Más sin embargo, quiero decirte que hasta ahorita los que se han utilizado, si dejamos lo controlan, más no lo erradican. ¿Por qué? Porque existe la situación del Cryptosporidium que tiene ese oquiste libre que se queda dentro del intestino. Entonces, se encapsula dentro, se guarda, por ejemplo, y los tratamientos no son efectivos. ¿Por qué? Porque reincide. Puede el animal estar bien, pero a los cuantos meses reincide y otra vez volvemos a tener el problema. Pero hasta ahorita, bueno, te podría mencionar que el tetrasuril, o sea, varios, pero que en lo particular yo he probado al menos 5 y el problema es que se controla, más no se erradica. Exacto. Luis Ríos nos pregunta, ¿qué medidas de higiene se deberían tomar en las instalaciones ganaderas para evitar la parasitosis? Sí, mira, tenemos el equipo de nosotros tenemos trabajos en moscas. Nosotros hemos, en mosca doméstica sobre todo, aislado Cryptosporidium de los intestinos de las moscas. Hacemos maceraciones y hacemos las técnicas adecuadas y nos vamos a la biología molecular y resultan positivas. Por medio bueno, sí, las moscas es lo primero que tenemos que erradicar, la limpieza sobre todo de las paredes y de los techos. Hemos, con agua destilada y con gasa, hemos limpiado los focos que se encuentran en las áreas donde están las becerreras precisamente, y ahí hemos identificado Cryptosporidium. Hemos limpiado los tubos que cuando se utilizan jaulas elevadas y también los ponemos en la centrífuga, llegamos y los vemos en microscopio y existen Cryptosporidium. O sea, nosotros tenemos que tener primero control de vectores, como te mencioné, también las ratas es un factor, y las paredes, por favor, que laven bien las paredes, que cuando sean jaulas elevadas y sobre todo con tubo, nos ha dado buen resultado el quemar con soplete, después de lavar adecuadamente, quemar con soplete y pues hacerlo continuamente. Bueno, ya con su médico veterinario podrían platicarlo, pero es una manera de control. Y sobre todo los mosquiteros que tienen en las áreas de las becerreras, que siempre estén cerradas, porque hay mosquiteros, pero con rotas, y por ahí se introducen los ectoparásitos o los dípteros voladores, ¿no? Como las moscas. La limpieza, sobre todo, el jabón, utilizar jabón antes de utilizar cloro.
Muy bien. Leslie Palos nos pregunta, ¿cuáles son los signos clínicos más comunes de la criptosporidiosis? Bueno, para especie principal en perros, que es lo que nos trae el día de hoy, es dolor abdominal. Dolor abdominal, inflamación de los intestinos, los animales dejan de comer y en el segundo día están deshidratados. Las diarreas en los cachorros sí son frecuentes, en las diarreas en perros, no en bovinos, son muy frecuentes y deshidratan al animal en 24 horas y lo ideal pues es aplicar suero, etcétera. Pero el dolor y el que dejan de comer en cachorros, eso es los síntomas que nosotros hemos identificado. Muy bien. Otra pregunta de Abner Daniel Martínez. ¿Qué diferencia existe entre el parvovirus, aparte de que es un virus, y la criptosporidiosis? Sí, como su nombre lo indica, estamos hablando de microorganismos diferentes, ¿sí? El parvovirus afecta efectivamente y destruye las vellosidades intestinales y no hay un control, sino que llega y acaba con el animal, o si se llega a controlar, pues el animal siempre queda con secuelas, queda débil, etc. Cryptosporidium, pues es un parásito, ajá, y no es tan severo si no se asocia con otro microorganismo. Parvovirus solo puede matar al paciente. Cryptosporidium es oportunista, necesita que exista otro para crear ayudarse, ¿sí? Para poder dañar al animal, la salud del animal. Muy bien. Lucero Belén nos pregunta, ¿qué medidas podemos tomar en Jesús María para reducir el porcentaje de infectados? El control de caninos, el control de perros, sobre todo de los que están deambulando, porque los que tenemos en casa, pues podemos lavar siempre el área donde ellos están, bañar al perro, cepillarlo, desparasitarlo, que se alimente bien. Mira, una mascota bien alimentada es muy difícil que Cryptosporidium lo llegue a afectar, porque Cryptosporidium va a afectar a los pacientes inmunosuprimidos. Entonces, si no tienen la manera de defenderse, pues se va a enfermar. Y en Jesús María no es el único, sino como en todos los municipios del país, tenemos que tener control de canideos, porque muchas veces los que se infectan por tener contacto con la materia orgánica de desecho en las ciudades o en los municipios, pues los perros ahí se contaminan. Y luego, si tienen contacto con las mascotas de casa que nosotros sacamos de paseo, etcétera, pues ellos levantan los microorganismos que pueden dejar los animales de calle. Muy bien. Aileen Sain nos pregunta, ¿por qué Cryptosporidium es más prevalente en perros de establos lecheros? Por lo que mencioné, ellos, por ejemplo, usted tiene su mascota en casa y solamente convive con los que están en casa, las mascotas que pueden estar en casa, ya sean 3 gatos, 2 perros, etc. Y usted los saca a pasear o los saca a caminar a un lugar limpio, en un lugar donde no va a convivir con más animales. Más sin embargo, en los establos conviven con las gallinas, con los gatos, con las vacas y con toda la fauna que llega a consumir alimento de los establos, ¿no? Como son los pajaritos, los tordos, las gaviotas, las palomas. Nosotros tenemos estudios de palomas de establo y hemos aislado Cryptosporidium de los intestinos de ellas. Y además aunado a los animales silvestres que puedan llegar en el área nocturna, ¿no? Entonces ellos tienen muy amplia la opción para poderse infectar. Una pregunta interesante de Pamela Rodríguez. ¿Se ha logrado erradicar el parásito Cryptosporidium de alguna zona? Mira, he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, por ejemplo, y ellos de manera experimental lo hicieron no con medicamentos, simplemente por control sanitario. Ajá. En becerros en los cuales llegaron animales infectados, ya de algunos establos, ellos los llevaron y con higiene y con buena alimentación se llegó el control. Ajá.
¿Cómo se hacía? Pues se alimentaba adecuadamente a los animales, se tenían sanos, libres de enfermedad, etcétera, pero parasitados. Era una parasitosis natural. Y entonces lo que se fue haciendo, reforzando el sistema inmunológico, reforzando la salud del animal, manteniendo una homeostasis adecuada, y al cabo de 3 años, ¿sí? 3 años, los animales estaban libres, pero 3 años se necesitaron para poder llegar a mantenerlos libres. Es la única experiencia que tengo y que está documentada también. Si me escribe, se la puedo hacer llegar. Perfecto. Una pregunta de Jocelyn Muñoz. ¿En qué especie hay mayor prevalencia del parásito? Mire, depende de la especie. Pero, por ejemplo, yo que trabajamos con perros, hemos identificado parvo en perros, parvo. Y también trabajamos con bovinos, becerros lactantes Holstein, y hemos identificado bovis. Bovis para ellos, y también parvo, pero en una baja prevalencia. Es como por especie también. Y una última pregunta de Ivonne Esparza Hernández. ¿Cuál es la prueba de diagnóstico que usted recomienda para la identificación de este parásito? La clásica básica de oro, yo recomiendo microscopía. Sí, microscopía, ¿por qué no? Siempre y cuando quien realice la técnica esté capacitado. ¿Por qué? Porque muchas veces Cryptosporidium, al hacer las tinciones, se tiñen las esporas, ¿sí? Esporas, partículas, etcétera. Y nosotros tenemos, bueno, se tiene que tener la experiencia de que al verlo al microscopio, el Cryptosporidium, el oquiste, hace una refringencia. Cuando usted mueve el ocular, en el microscopio se ve como un destello de luz alrededor del oquiste. Entonces, para mí, microscopía es válida siempre y cuando se haga correctamente. Y ya, si queremos saber la especie, que como a nosotros siempre nos interesa la especie, pues entonces hacer PCR en tiempo real. O punto final. Perfecto. Sí, perdón. Listo. Ok, perfecto. Entonces, con esto concluimos la sesión de preguntas. Jóvenes, los invitamos, ahí están los datos de la doctora. Si tienen más dudas o quieren profundizar en este tema, la pueden contactar para que platiquen a profundidad de ello. Entonces, agradecemos a todos los presentes, a toda la audiencia que estuvieron interactuando con nosotros. Agradecemos a la doctora Irene Vitela que nos proporcionó hoy este conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Y hoy concluimos nuestro 5º Congreso del Centro de Ciencias Agropecuarias. Muchas gracias a todos. Felicidades, gracias.
Se concluye la transmisión en vivo.